Antes de que Yusuf pudiera celebrar el amor que por fin creía haber conquistado, una verdad comenzó a abrirse paso como una tormenta imposible de detener. Mientras Habba soñaba con un futuro a su lado y apretaba contra su pecho el anillo que acababa de cambiar su destino, otra mujer estaba siendo perseguida, amenazada y obligada a guardar un secreto que podía destruir varias vidas al mismo tiempo. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, una promesa de amor, una brutal agresión y una peligrosa manipulación empezarían a entrelazarse hasta convertir la felicidad en una auténtica pesadilla. Hola amigos, soy Miguel. Hay momentos en los que una sola decisión basta para cambiar el rumbo de todos los que la rodean. Eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir cuando Yusuf y Habba decidieron dejar atrás el miedo y apostar definitivamente por su amor. Sin embargo, mientras ellos se dejaban llevar por la ilusión de un futuro juntos, otras personas estaban moviendo las piezas de un juego mucho más oscuro. Uno donde las amenazas, las mentiras y la obsesión podían terminar cobrándose víctimas inocentes. La felicidad de Habba parecía auténtica. Después de tantos obstáculos, escuchar la propuesta de matrimonio de Yusuf era mucho más que un gesto romántico. Representaba la oportunidad de escapar de todas las humillaciones que había sufrido durante tanto tiempo. Lejos de Karasali, caminando por las calles de Estambul, ambos intentaban convencerse de que aún era posible empezar desde cero. Durante unas horas dejaron de existir las disputas familiares, las intrigas de Hamiyet y el peso de un pasado que siempre amenazaba con perseguirlos. Yusuf la observaba con una mezcla de ternura y alivio. Verla sonreír era suficiente para olvidar todas las dificultades que habían soportado. ¿Te casarías conmigo?, preguntó con la voz temblando, decidido a no dejar escapar aquel instante. Habba apenas pudo contener las lágrimas. Sí, claro que sí. Habba. Aquella respuesta parecía sellar un destino que ambos llevaban demasiado tiempo esperando. Sin embargo, mientras los dos imaginaban la vida que construirían juntos, alguien más comenzaba a preparar el terreno para destruir esa felicidad antes incluso de que regresaran a casa. Muy lejos de allí, otra historia avanzaba en silencio. Munever seguía atrapada dentro de una relación que hacía tiempo había dejado de ser amor para convertirse en miedo. Uygar no estaba dispuesto a aceptar que ella quisiera alejarse. La obsesión lo había consumido por completo, y cada negativa de la joven alimentaba todavía más su violencia. Cuando intentó enfrentarlo y dejar claras sus decisiones, él reaccionó de la peor manera posible. La sujetó con fuerza mientras sus ojos reflejaban una frialdad aterradora. ¿Crees que puedes marcharte? Todavía no hemos terminado. Ella intentó soltarse, pero cada movimiento solo conseguía enfurecerlo aún más. «Me haces daño. Por favor, suéltame». Uygar ignoró sus súplicas. Convencido de que alguien había interferido entre ellos, comenzó a exigir respuestas desesperadamente. Quería saber quién ocupaba ahora el corazón de Munever. Cada silencio era interpretado como una traición, y cada lágrima aumentaba su rabia. La joven comprendió entonces que aquel hombre ya no razonaba. Estaba dispuesto a llevar su obsesión hasta las últimas consecuencias. El miedo comenzó a transformarse en auténtico terror cuando Uygar la condujo hasta un lugar completamente aislado. Allí no había nadie que pudiera escucharla ni acudir en su ayuda. El paisaje, elevado y solitario, parecía elegido precisamente para que nadie pudiera encontrarla. Él observó el vacío mientras pronunciaba unas palabras capaces de helar la sangre. «Si alguien cae desde aquí, jamás encontrarán el cuerpo. Ni siquiera la policía». Aquella amenaza dejaba claro que ya no estaba intentando convencerla. Pretendía obligarla. Munever apenas podía mantenerse en pie. Sabía que cualquier movimiento equivocado podía provocar una tragedia. «No hagas esto, por favor». Pero Uygar seguía avanzando. «Solo tienes dos opciones, serás mi esposa o no serás de nadie». Mientras tanto, completamente ajenos a ese peligro, Yusuf y Habba seguían recorriendo Estambul como dos enamorados que intentaban recuperar el tiempo perdido. Paseaban por sus calles, contemplaban el Bósforo y soñaban con la casa donde algún día formarían una familia. Cada conversación reforzaba la promesa de permanecer juntos sin importar quién intentara separarlos. «Pase lo que pase, nunca nos separaremos, te lo prometo». Aquellas palabras salían del corazón, pero el destino parecía dispuesto a ponerlas a prueba mucho antes de lo que imaginaban. Al mismo tiempo, en la mansión, Toprak libraba una batalla completamente distinta. Su preocupación ya no giraba alrededor de Yusuf, sino del pequeño Ruzgar. La leche había dejado llegar y ella estaba convencida de que había llegado el momento de marcharse. Sentía que ya no tenía derecho a permanecer bajo aquel techo, si no podía alimentar al bebé. Sin embargo, Hamiyet reaccionó de una manera inesperadamente tranquila. En lugar de expulsarla de inmediato, decidió escucharla y buscar una solución temporal. Aunque sus palabras parecían comprensivas, resultaba imposible saber si realmente actuaba por compasión o si escondía un plan mucho más calculado. Toprak habló con total sinceridad. «No quiero seguir cobrando por algo que ya no puedo hacer.
Hamiyet guardó unos segundos de silencio antes de responder. Todavía no tomes una decisión. Esperaremos un poco más. Aquella respuesta alivió parcialmente a la joven, pero también sembró una nueva duda. Con Hamiyet nunca era fácil distinguir entre la bondad y la manipulación. Detrás de cada gesto amable parecía ocultarse un objetivo mucho más peligroso. Mientras tanto, otro acontecimiento sacudía a quienes permanecían en Karasali. Jeet había sido víctima de una violenta agresión y permanecía hospitalizado. Nadie lograba comprender quién podía haber ordenado semejante ataque. Algunos empezaban a sospechar que detrás de aquella brutal paliza existían intereses mucho más profundos relacionados con investigaciones que amenazaban a personas poderosas. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Quién quería silenciar a Jeet? ¿Por qué alguien estaba dispuesto a llegar tan lejos? Y sobre todo, ¿qué relación podía tener aquella agresión con los secretos que todavía permanecían ocultos? Sin saberlo, todas estas historias comenzaban a acercarse unas a otras como piezas de un mismo rompecabezas. En Estambul, Yusuf estaba convencido de que el mayor obstáculo ya había quedado atrás. Hava, por primera vez en mucho tiempo, creía haber encontrado la paz que tanto había buscado. Toprak luchaba por conservar un lugar junto al pequeño Rusgar, mientras Hamiyet observaba cada movimiento con la paciencia de quien espera el momento exacto para atacar. Pero el verdadero peligro seguía siendo invisible para casi todos. En un rincón apartado de la ciudad, Munever seguía enfrentándose sola al hombre que había convertido el amor en una amenaza mortal. Y lo peor era que esa pesadilla estaba a punto de cruzarse con el destino de todos los demás. Porque alguien acababa de descubrir un secreto que jamás debía salir a la luz. Y, si esa verdad terminaba revelándose, no solo destruiría un compromiso recién nacido, sino que arrastraría consigo a toda la familia hacia una tragedia imposible de detener. Pero fue precisamente en ese momento cuando la ilusión comenzó a resquebrajarse. Mientras Yusuf y Hava caminaban convencidos de que el amor había derrotado por fin a todos sus enemigos, en otro lugar alguien estaba luchando desesperadamente por conservar la vida. Ninguno de ellos sospechaba que las decisiones tomadas durante aquellas horas terminarían uniendo destinos que parecían completamente separados. Munever permanecía inmóvil frente a Uygar. La amenaza ya no era una simple explosión de celos, era la reacción de un hombre que había perdido toda capacidad para aceptar un rechazo. Sus palabras dejaban claro que no pensaba permitir que ella eligiera libremente su futuro. Escúchame bien. Si no eres mía, no serás de nadie. Ella retrocedió con el corazón desbocado intentando encontrar una salida entre aquel paisaje desierto. Por favor, déjame ir. No quiero hacerte daño, solo quiero que todo termine. Pero Uygar ya no escuchaba razones. Cada lágrima de Munever alimentaba todavía más su obsesión. Estaba convencido de que alguien le había arrebatado a la mujer que consideraba de su propiedad y necesitaba descubrir quién era el responsable. Mientras tanto, muy lejos de aquella pesadilla, Yusuf seguía regalándole a Hava momentos que ambos soñaban recordar durante toda la vida. Paseaban por las calles de Estambul como dos personas normales, sin el peso constante de las disputas familiares. Hava observaba los escaparates, sonreía con una naturalidad que hacía mucho tiempo había desaparecido de su rostro y comenzaba a imaginar una existencia completamente distinta. Entraron en una tienda donde ella no pudo evitar probarse un vestido de novia. Al verse reflejada en el espejo, permaneció unos segundos completamente inmóvil. No era únicamente una prenda, era la imagen de la vida que siempre había deseado. Cuando Yusuf estuvo a punto de verla, Hava reaccionó con rapidez y evitó que entrara. Todavía no, dicen que trae mala suerte que el novio vea el vestido antes de la boda. Yusuf sonrió divertido. Entonces esperaré, pero ya puedo imaginar lo hermosa que estarás. Aquella conversación parecía insignificante, aunque escondía una enorme carga emocional. Por primera vez, ambos hablaban del matrimonio como un hecho inevitable y no como un sueño imposible. Sin embargo, el espectador sabía algo que ellos ignoraban. Cada minuto que pasaban disfrutando de su felicidad daba más tiempo a quienes conspiraban contra ellos. Al regresar a Karasali, otra preocupación comenzaba a crecer dentro de la mansión. Toprak no lograba apartar de su cabeza la idea de abandonar la casa. Sentía que ya no tenía derecho a permanecer allí después de quedarse sin leche para alimentar a Rusgar. Su conciencia no le permitía ocultar la verdad ni aprovecharse de una situación que consideraba injusta. Con enorme humildad decidió sincerarse con Hamiyet. No quiero seguir mintiendo. Si ya no puedo alimentar al niño, tampoco quiero recibir un dinero que no merezco. Aquellas palabras sorprendieron incluso a Hamiyet. Durante unos instantes permaneció observándola en silencio, tratando de interpretar si aquella sinceridad podía convertirse en una ventaja o en un problema para sus propios planes. Finalmente respondió con una calma inesperada. Todavía no tomaremos ninguna decisión. Los médicos dicen que puede ser algo temporal. Sigue cuidando del niño y veremos qué ocurre. Toprak sintió un enorme alivio, aunque la incertidumbre seguía acompañándola. Conocía demasiado bien a Hamiyet para confiar plenamente en aquella aparente comprensión. Cada gesto amable escondía casi siempre un cálculo imposible de descifrar.
Mientras la mansión intentaba conservar una frágil tranquilidad, el hospital seguía convertido en el escenario de otra batalla silenciosa. Jade permanecía recuperándose de la brutal agresión que había sufrido. Las heridas físicas empezaban a sanar, pero las preguntas no dejaban de multiplicarse alrededor de él. Su familia no conseguía aceptar que todo hubiera sido una simple pelea callejera. Uno de los presentes rompió el incómodo silencio. Dime la verdad. ¿Crees que esto tiene relación con las personas que estabas investigando? Jade desvió la mirada. Sabía perfectamente que señalar a determinados hombres podía desencadenar una guerra mucho mayor. Si sus sospechas eran ciertas, quienes habían ordenado el ataque todavía seguían libres y no dudarían en volver a intentarlo. Por eso eligió callar. Pero aquel silencio solo aumentó la preocupación de quienes lo rodeaban. Al mismo tiempo, otro secreto comenzaba a abrirse paso lentamente. Munever regresó a casa completamente destrozada. Logró escapar de Uygar, pero las marcas de la violencia seguían visibles en su cuerpo. Intentó ocultarlas con torpeza, convencida de que nadie debía descubrir lo ocurrido. Sin embargo, una mirada atenta bastó para revelar que algo iba terriblemente mal. ¿Qué te pasó en el brazo? Ella respondió demasiado deprisa. Me golpeé con un armario. La explicación sonó artificial desde el primer instante. Quienes la conocían comprendieron que estaba mintiendo para proteger a alguien, o quizá para protegerse a sí misma. Las sospechas comenzaron a extenderse. ¿Quién la había lastimado? ¿Por qué tenía tanto miedo de decir la verdad? Cada mentira hacía que el peligro creciera todavía más. Mientras tanto, Yusuf seguía completamente ajeno a todo aquello. Convencido de que el momento era perfecto, comenzó incluso a planear el siguiente paso de su relación con Haba. Ya no quería seguir escondiendo sus sentimientos ni retrasar una decisión que ambos habían esperado durante demasiado tiempo. No pienso dejar que nadie vuelva a separarnos. Haba tomó su mano con fuerza. Entonces prométeme que, pase lo que pase, seguiremos luchando juntos. Te lo prometo. Aquella promesa emocionaba a ambos, pero también resultaba inquietante. Porque precisamente en ese mismo instante, Hamiyet empezaba a percibir que algo estaba cambiando alrededor de Yusuf. Su intuición le decía que su hijo ocultaba una noticia demasiado importante para haber permanecido tanto tiempo en silencio. Y cuando Hamiyet comenzaba a sospechar, rara vez se equivocaba. Sin embargo, el mayor terremoto todavía estaba por llegar. Después de escapar de Uygar, Munever descubrió que la violencia no había terminado. El hombre seguía vigilando cada uno de sus movimientos. No estaba dispuesto a dejarla vivir en paz ni permitir que contara la verdad, y poco después volvió a enfrentarla con una amenaza mucho más escalofriante. Escúchame bien, si hablas con alguien, la próxima vez no serás tú quien pague las consecuencias. Será la persona que más te importe. Aquellas palabras dejaron a Munever completamente paralizada, porque comprendió que ya no solo estaba en peligro su propia vida, había alguien más que podía convertirse en la siguiente víctima. Y el nombre de esa persona estaba a punto de cambiar para siempre el destino de todos. Lo que nadie imaginaba era que la mayor amenaza ya no procedía únicamente de los enemigos visibles. El verdadero peligro estaba creciendo dentro de las propias familias, alimentado por mentiras que llevaban demasiado tiempo ocultas. Mientras Yusuf seguía creyendo que había dado el paso más importante de su vida al comprometerse con Habba, otras personas comenzaban a descubrir piezas de un rompecabezas que podían convertir aquella promesa de amor en una auténtica catástrofe. Munever apenas logró encerrarse en su habitación antes de romper a llorar. Las heridas que llevaba en el cuerpo eran dolorosas, pero mucho peor era el miedo que le había dejado la última amenaza de Uygar. Sabía perfectamente que aquel hombre cumpliría cada una de sus palabras si alguien descubría lo ocurrido entre ellos. Cuando su madre llamó a la puerta, la joven intentó recomponerse rápidamente. ¿Sigues acostada? Todos te esperan para desayunar. Me duele un poco la cabeza. Prefiero quedarme aquí. La excusa sonó convincente para cualquiera que no conociera el verdadero motivo de aquellas lágrimas. Sin embargo, su madre no pudo evitar notar que el rostro de su hija había perdido toda la alegría. ¿Estás segura de que no pasa nada? Munever bajó la mirada. Solo necesito descansar. Pero descansar ya era imposible. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar la voz de Uygar amenazándola. Comprendía que aquel hombre no iba a desaparecer simplemente porque ella lo deseara. Muy al contrario, estaba decidido a controlar cada uno de sus movimientos hasta obligarla a aceptar un matrimonio que ella rechazaba con todas sus fuerzas. Mientras tanto, en el hospital, Jade comenzaba a recuperar lentamente las fuerzas. Las heridas físicas cicatrizaban, pero las dudas que rodeaban la agresión seguían creciendo. Sus familiares intentaban convencerlo para que denunciara a quien estuviera detrás del ataque, aunque él seguía mostrándose sorprendentemente prudente. Uno de ellos insistió una vez más. Si sabes quién fue, debes decirlo. No puedes proteger a alguien que quiso matarte. Jade respiró profundamente antes de responder. No se trata de proteger a nadie. Se trata de entender quién mueve realmente los hilos. Aquella respuesta dejó a todos en silencio. No hablaba como una víctima cualquiera. Parecía alguien convencido de que el golpe recibido solo era una pequeña parte de una conspiración mucho más grande
Al mismo tiempo, muy lejos de allí, Yusuf y Jabba seguían viviendo las últimas horas de su viaje. Ambos disfrutaban de una tranquilidad que jamás habían experimentado juntos. Caminaban junto al Bósforo imaginando cómo sería su vida después de la boda. Jabba sonreía como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Ojalá pudiéramos quedarnos aquí para siempre. Yusuf acarició suavemente su mano. No importa dónde vivamos. Mientras estemos juntos, cualquier lugar será nuestro hogar. Aquellas palabras nacían del corazón. Yusuf estaba completamente convencido de que había llegado el momento de enfrentarse al mundo entero por la mujer que amaba. Ya no pensaba renunciar a ella por las presiones familiares ni por los planes que otros hubieran preparado para su futuro. Sin embargo, el regreso a Karasali empezaba a acercarse, y con él también regresarían todas las personas que llevaban demasiado tiempo intentando separarlos. Precisamente en la mansión, Hamiyet comenzaba a mostrarse cada vez más inquieta. La ausencia de Yusuf, el extraño entusiasmo con el que todos hablaban de su viaje y el silencio que él mantenía despertaban una sensación que rara vez la abandonaba cuando algo escapaba a su control. Miró fijamente a Mehmet. ¿De verdad Yusuf solo viajó por trabajo? Mehmet intentó mantener la calma, eso fue lo que dijo antes de salir, pero Hamiyet no parecía convencida. Conocía demasiado bien a su hijo para creer que un simple viaje de negocios pudiera cambiar tan radicalmente su estado de ánimo. Aquella intuición empezó a transformarse en preocupación cuando recordó que Jabba también se encontraba en Estambul. La posibilidad de que ambos se hubieran visto comenzó a instalarse lentamente en su cabeza, y si aquello era cierto, todo el plan que llevaba meses construyendo podía venirse abajo. Mientras Hamiyet trataba de confirmar sus sospechas, Toprak seguía luchando contra otra angustia completamente distinta. Aunque los médicos le habían explicado que la pérdida de leche podía ser temporal, ella seguía sintiéndose culpable. Miraba al pequeño Rusgar con ternura, pero también con un profundo temor a no poder seguir ocupándose de él. Hamiyet intentó tranquilizarla. No te precipites, seguiremos intentando que vuelva la leche. Si hace falta buscar otra solución, ya habrá tiempo. Toprak asintió, aunque en su interior seguía sintiendo que el destino la estaba empujando poco a poco fuera de aquella casa. Sin darse cuenta, esa incertidumbre también favorecía los intereses de quienes deseaban controlar por completo el futuro de Yusuf. Pero el golpe más duro del episodio todavía estaba reservado para Munever. Después de escapar de Uygar, creyó que al menos dispondría de unos días para pensar qué hacer. Se equivocaba. El teléfono comenzó a sonar. Al otro lado nadie hablaba. Solo se escuchaba una respiración lenta y angustiosa. Ella comprendió inmediatamente quién era. Intentó colgar, pero el miedo le impidió mover siquiera los dedos. Segundos después llegó un mensaje. Recuerda lo que te dije, la próxima vez no habrá advertencias. Munever sintió como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Ya no se trataba únicamente de soportar amenazas, ahora estaba siendo vigilada. Cada paso, cada llamada y cada conversación podían convertirse en el motivo de una nueva agresión. Al mismo tiempo, otra conversación comenzaba a cambiar por completo el rumbo de la historia. Jid decidió revelar a una persona de su máxima confianza el secreto que llevaba demasiado tiempo ocultando. Confesó que llevaba meses intentando hablar con Yusuf para contarle toda la verdad sobre la relación entre Munever y Uygar, pero alguien se había encargado de impedir ese encuentro una y otra vez. Aquella revelación hizo que todas las piezas empezaran a encajar. No se trataba de una simple casualidad. Alguien había diseñado cuidadosamente cada movimiento para mantener separados a quienes podían descubrir la verdad. Y cuando Jid pronunció el nombre de la persona que, según él, había manipulado toda aquella situación desde el principio, el silencio se volvió absoluto. Porque si sus sospechas eran correctas, la mujer que aparentaba proteger a toda la familia era, en realidad, quien había estado moviendo los hilos desde las sombras. Y su siguiente movimiento podía destruir definitivamente el futuro de Yusuf y Jabba. Antes de que Yusuf pudiera disfrutar de la felicidad que había encontrado junto a Jabba, las consecuencias de los secretos acumulados durante meses comenzaron a extenderse como una sombra imposible de detener. Lo que parecía un viaje inolvidable estaba a punto de convertirse en el origen de una nueva guerra familiar. Al mismo tiempo, Munever comprendía que ya no solo debía enfrentarse a Uygar, sino también a una red de mentiras cuidadosamente construida para mantenerla completamente aislada. Tras la conversación con Jid, las dudas dejaron de ser simples sospechas. Él estaba convencido de que alguien había impedido deliberadamente que Yusuf conociera la verdad cuando todavía era posible evitar muchas desgracias. Cuanto más repasaba los acontecimientos recientes, más evidente le resultaba que cada encuentro frustrado, cada llamada interrumpida y cada malentendido parecían formar parte de un mismo plan. No fue casualidad. Alguien necesitaba que Yusuf nunca escuchara nuestra versión. Las palabras de Jid dejaron helada a la persona que lo acompañaba. Si aquello era cierto, la agresión que había sufrido tampoco podía considerarse un hecho aislado. Alguien quería silenciarlo antes de que revelara demasiadas cosas. Mientras tanto, en la mansión, Hamiyet intentaba mantener la calma delante de todos, pero por dentro empezaba a perder el control. Yusuf llevaba demasiado tiempo fuera y seguía sin dar explicaciones claras.
Lo conocía mejor que nadie, y aquella tranquilidad que mostraba antes de viajar le parecía completamente sospechosa. Mehmet intentó restarle importancia, seguro que todavía sigue ocupado con las reuniones. Hamiyet negó lentamente con la cabeza. No. Mi hijo es incapaz de desaparecer así, sin motivo. La intuición de aquella mujer rara vez fallaba. Poco a poco empezó a relacionar la inesperada ausencia de Yusuf con otra noticia que había llegado hasta sus oídos. Habba también estaba en Estambul. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Después murmuró casi para sí misma que no hayan hecho ninguna locura. Aquella frase revelaba mucho más de lo que parecía. Hamiyet no temía un simple encuentro entre dos enamorados. Lo que realmente le aterraba era que Yusuf hubiera tomado una decisión definitiva sin consultar a su familia. Muy lejos de allí, Yusuf y Habba seguían viviendo los últimos momentos de su viaje con una felicidad que ninguno de los dos quería interrumpir. Habían recorrido la ciudad, compartido sueños y empezaban incluso a imaginar cómo anunciarían su compromiso cuando regresaran. Habba contemplaba el anillo una y otra vez. Todavía me cuesta creer que esto esté pasando de verdad. Yusuf sonrió. Ahora ya nadie podrá separarnos. Pero precisamente esa seguridad comenzaba a convertirse en el mayor error de ambos. Creían que el amor bastaría para vencer cualquier obstáculo, sin imaginar que al regresar los esperarían personas dispuestas a utilizar la culpa, la manipulación y hasta la mentira para destruir aquella relación. Entretanto, Toprak seguía viviendo otro conflicto completamente distinto. Aunque Hamiyet le había pedido paciencia respecto al problema de la leche materna, la joven no conseguía liberarse de la sensación de haber fallado. Cada vez que sostenía al pequeño Ruzgar en brazos sentía un profundo miedo a perder el único lugar donde todavía encontraba algo de paz. Decidió volver a hablar con Hamiyet. No quiero convertirme en una carga para esta familia. La respuesta volvió a sorprenderla. Ahora mismo lo único importante es el niño. Después ya veremos qué decisión tomar. Toprak agradeció aquellas palabras, aunque seguía percibiendo algo extraño en la actitud de Hamiyet. Era demasiado comprensiva para alguien acostumbrada a controlar cada situación. Esa calma parecía esconder una intención que todavía no alcanzaba a comprender. Mientras tanto, Munever apenas podía respirar con tranquilidad. Después de escapar de Uygar, cada sonido la hacía sobresaltarse. Miraba constantemente por la ventana, convencida de que él seguía vigilándola. No tardó en comprobar que sus temores tenían fundamento. Cuando salió unos minutos de casa, sintió que alguien caminaba detrás de ella. No necesitó girarse para saber quién era. Aceleró el paso, la distancia entre ambos comenzó a reducirse. Finalmente escuchó aquella voz que ya se había convertido en su peor pesadilla. Puedes correr todo lo que quieras, siempre voy a encontrarte. Munever sintió que las piernas dejaban de responderle. Intentó mantenerse firme. Déjame en paz. Uygar sonrió con una frialdad aterradora. Todavía no entiendes que tu vida me pertenece. Aquella afirmación confirmó que el peligro estaba muy lejos de terminar. Sin embargo, el golpe más inesperado llegó cuando Jid empezó a reconstruir los acontecimientos previos a su agresión. Poco antes del ataque había descubierto información relacionada con la investigación que llevaba tiempo siguiendo. Ahora comprendía que aquel descubrimiento probablemente había precipitado todo. No me golpearon por casualidad, querían impedir que hablara. Su interlocutor preguntó inmediatamente, ¿y sabes quién dio la orden? Jid guardó silencio, no porque ignorara la respuesta, sino porque todavía no tenía pruebas suficientes para acusar a quien realmente sospechaba. Ese silencio aumentó todavía más la tensión. Mientras unos intentaban descubrir quién estaba detrás del ataque, otros regresaban completamente felices hacia Karasali sin imaginar el terremoto que los esperaba. Durante el viaje de vuelta, Habba apoyó la cabeza sobre el hombro de Yusuf. Tengo miedo de cómo reaccionarán cuando lo sepan. Él sostuvo su mano con firmeza. No importa quién se oponga, iré a pedir tu mano delante de todos. Aquella promesa devolvió la sonrisa a Habba, pero el destino parecía decidido a poner la prueba inmediatamente. Porque casi al mismo tiempo que ellos emprendían el regreso, Hamiyet recibió la confirmación que tanto temía. Yusuf no había viajado solo por trabajo, había estado todo ese tiempo junto a Habba. La noticia cayó sobre ella como un auténtico mazazo. Durante unos segundos nadie fue capaz de interpretar la expresión de su rostro. No gritó, no discutió, simplemente bajó la mirada. Quienes la conocían sabían perfectamente que ese silencio era mucho más peligroso que cualquier estallido de ira. Porque cuando Hamiyet callaba de aquella manera significaba una sola cosa. Ya estaba preparando su siguiente movimiento. Y ese movimiento no solo amenazaba con separar definitivamente a Yusuf y Habba, sino que también podía sacar a la luz un secreto capaz de destruir la confianza entre todos los miembros de la familia, justo cuando ninguno de ellos estaba preparado para afrontar una nueva traición. Pero fue precisamente cuando todos creían que la felicidad había derrotado por fin a las intrigas, cuando las máscaras comenzaron a caer una tras otra. El regreso de Yusuf y Habba no solo despertó la ira de Hamiyet, también provocó que viejos secretos, manipulaciones cuidadosamente ocultas y promesas incumplidas empezaran a salir a la superficie.
Lo que estaba en juego ya no era únicamente un matrimonio, sino el futuro de toda la familia. La llegada de Yusuf transformó el ambiente de la mansión. Bastó observar su expresión para que todos comprendieran que algo importante había sucedido durante el viaje. Su tranquilidad contrastaba demasiado con el carácter reservado que había mostrado durante los últimos meses. Hamiyet fue la primera en romper el silencio. ¿Qué pasó en Estambul? Yusuf respondió con absoluta serenidad. Pasó lo que tenía que pasar. Aquella respuesta fue suficiente para que el corazón de Hamiyet comenzara a acelerarse. No necesitaba más explicaciones. Había entendido que su hijo había tomado una decisión sin consultarle. Antes de que pudiera insistir, Yusuf añadió con firmeza: he decidido casarme con Java. La noticia cayó como un rayo sobre todos los presentes. Durante unos segundos nadie encontró palabras. Algunos intercambiaban miradas de sorpresa, mientras otros comprendían que aquel anuncio cambiaría para siempre el equilibrio dentro de la familia. Hamiyet apenas consiguió contener la rabia. Había dedicado demasiado tiempo a dirigir la vida de su hijo como para aceptar que todo escapara de sus manos en un solo viaje. Aún así, decidió no reaccionar impulsivamente. Sonrió apenas unos segundos. Una sonrisa tan forzada que resultaba mucho más inquietante que cualquier grito, porque quienes la conocían sabían perfectamente que Hamiyet nunca atacaba cuando estaba enfadada. Esperaba, calculaba y después golpeaba donde más dolía. Mientras todos intentaban asimilar aquella noticia, Java regresó a casa completamente ilusionada. Lo primero que deseaba era compartir su felicidad con las personas que más quería. Soñaba con recibir el apoyo de su familia, convencida de que por fin había llegado el momento de dejar atrás tantos años de sufrimiento. Su padre escuchó la noticia con emoción. Entonces, ¿Yusuf vendrá a pedir oficialmente tu mano? Java sonrió emocionada. Sí, padre. Quiere hacer las cosas como corresponde. Aquellas palabras llenaron de orgullo a su familia. Después de tantos obstáculos, parecía que el destino finalmente empezaba a recompensarla. Sin embargo, no todos compartían esa alegría. Muy cerca de allí, Hamiyet ya comenzaba a mover nuevas piezas. Su mente trabajaba mucho más deprisa que la de cualquiera de los presentes. Si no podía impedir el compromiso por las buenas, tendría que encontrar otra forma de destruir aquella relación antes de que fuera demasiado tarde. Y sabía perfectamente dónde buscar. Mientras tanto, Munever seguía atrapada en una pesadilla que parecía no tener salida. Cada llamada desconocida, cada ruido frente a su casa y cada paso que escuchaba detrás de ella le recordaban que Uygar seguía vigilándola. El miedo había cambiado incluso su forma de comportarse, ya casi no salía. Apenas hablaba con nadie. Vivía pendiente de que aquella amenaza terminara convirtiéndose en una tragedia. Pero lo peor estaba aún por llegar. Uygar consiguió encontrarla una vez más. La observó fijamente durante varios segundos antes de acercarse lentamente. ¿Todavía piensas que puedes librarte de mí? Munever respiró hondo. Jamás voy a quererte, él respondió con una tranquilidad aún más aterradora. No necesito que me quieras, solo necesito que me obedezcas. Aquellas palabras confirmaban que la obsesión había sustituido completamente al amor. Munever comprendió que negociar con él ya no era una opción. Solo quedaban dos caminos: seguir callando o enfrentarlo arriesgándolo absolutamente todo. Al mismo tiempo, Jid comenzaba a reconstruir las piezas de un rompecabezas que cada vez tenía más sentido. Después de hablar con varias personas, descubrió que durante meses alguien había utilizado excusas, engaños y falsas promesas para impedir que determinadas conversaciones llegaran a producirse. Recordó entonces las palabras que tantas veces había escuchado. Tengo un plan, ese no es el momento, déjalo en mis manos. Aquellas frases que en su día parecían razonables, ahora adquirían un significado completamente distinto. Jid empezó a comprender que todo había sido cuidadosamente preparado. No solo habían manipulado a Munever, también lo habían utilizado a él. Y probablemente incluso a Yusuf. Cuando compartió aquella conclusión con una persona de confianza, la reacción fue inmediata. ¿Quieres decir que alguien jugó con todos ustedes desde el principio? Jid respondió sin apartar la mirada. Eso es exactamente lo que estoy empezando a creer. Aquella afirmación resultaba devastadora, porque significaba que muchas decisiones tomadas por amor quizá nunca habían sido completamente libres. Mientras tanto, Toprak seguía viviendo su propio conflicto. Aunque los médicos mantenían la esperanza de que pudiera volver a alimentar a Rusgar, ella seguía sintiendo que su permanencia en la mansión tenía fecha de caducidad. Observaba al pequeño dormir y no podía contener las lágrimas. Sabía que, si finalmente debía marcharse, aquella despedida sería mucho más dolorosa de lo que imaginaba. Precisamente entonces apareció Hamiyet. Su actitud seguía siendo sorprendentemente amable. No pienses en irte todavía. Esperaremos unos días más. Toprak agradeció aquellas palabras. Sin embargo, el espectador podía percibir algo que ella todavía no alcanzaba a comprender. Hamiyet nunca actuaba sin un objetivo. Cada gesto de bondad escondía una estrategia. Y esa estrategia estaba empezando a girar alrededor del compromiso entre Yusuf y Java. La noche cayó sobre Karasali envuelta en una calma engañosa.
Yusuf seguía convencido de que, después de anunciar oficialmente su intención de casarse, lo peor ya había quedado atrás. Haba dormía aferrada al anillo que simbolizaba todos sus sueños. Toprak rezaba para no perder el lugar que había encontrado junto a Rusgar. Jade comenzaba a descubrir que había sido manipulado durante demasiado tiempo. Y Munever seguía intentando reunir el valor suficiente para romper el silencio que la mantenía prisionera. Pero, mientras todos ellos luchaban contra sus propios miedos, Hamiyet observaba el tablero con una serenidad inquietante. Acababa de comprender que aún existía una forma de impedir aquella boda. Solo necesitaba utilizar el secreto adecuado en el momento exacto. Y cuando finalmente pronunció en voz baja el nombre de la persona que pensaba utilizar para destruir el futuro de Yusuf y Haba, quedó claro que la tragedia ya había comenzado, aunque ninguno de ellos todavía fuera consciente de ello. Pero el verdadero desenlace no llegó con un grito, ni con una discusión. Llegó con una certeza imposible de ignorar. Todos habían estado luchando contra el enemigo equivocado. Mientras algunos culpaban al destino y otros a las circunstancias, las decisiones tomadas desde las sombras ya habían cambiado para siempre la vida de Yusuf, Haba, Toprak, Munever y Jade. Después de anunciar su compromiso, Yusuf estaba convencido de que había dado el paso más importante de su vida. Por primera vez en mucho tiempo dejó de actuar pensando en las expectativas de los demás y decidió escuchar únicamente a su corazón. Aquella decisión no solo representaba su amor por Haba, sino también el deseo de romper definitivamente con las cadenas que durante tanto tiempo habían condicionado su felicidad. Haba tampoco podía ocultar la emoción. El viaje a Estambul había transformado todos sus miedos en esperanza. Regresaba convencida de que esta vez nadie conseguiría separarlos. Incluso comenzó a hablar con su familia sobre los preparativos y la visita oficial que Yusuf haría para pedir su mano siguiendo la tradición. Su padre la miró con orgullo. «Solo quiero verte feliz, hija». Haba respondió con una sonrisa que llevaba demasiado tiempo esperando mostrar. Esta vez todo será diferente. Aquellas palabras nacían del corazón, pero el espectador sabía que la paz seguía siendo extremadamente frágil. Mientras tanto, en la mansión, Hamiyet permanecía en silencio observando cada movimiento de quienes la rodeaban. La noticia del compromiso había sido un golpe que no esperaba recibir tan pronto, pero lejos de reaccionar impulsivamente, decidió ocultar su verdadera indignación. Comprendía que enfrentarse directamente a Yusuf solo conseguiría alejarlo todavía más. Necesitaba otra estrategia, una mucho más inteligente, una que destruyera la confianza entre los enamorados sin que nadie pudiera culparla. Precisamente por eso comenzó a recordar todas las debilidades de quienes la rodeaban, los secretos, las culpas, las promesas incumplidas, todo podía convertirse en un arma. Al mismo tiempo, Toprak recibió un pequeño alivio cuando los médicos confirmaron que aún existía la posibilidad de recuperar la lactancia si continuaba intentándolo con paciencia. Aquella noticia le devolvió parte de la esperanza que había perdido durante los últimos días. Hamiyet decidió mantenerla junto al pequeño Rusgar mientras esperaban la evolución. Toprak no pudo contener la emoción. «Gracias, haré todo lo posible por él». Aquellas palabras demostraban que incluso en medio del caos todavía existían personas capaces de actuar con absoluta sinceridad. Sin embargo, el ambiente de tranquilidad volvió a romperse cuando Jade empezó a sacar conclusiones definitivas sobre todo lo ocurrido. Después de analizar cuidadosamente cada acontecimiento, comprendió que su agresión, los silencios de Munever y las continuas interferencias para impedir ciertas conversaciones formaban parte del mismo entramado. Ya no tenía dudas. Alguien había manipulado la situación desde hacía mucho tiempo. Nos hicieron movernos exactamente como ellos querían. Quien lo escuchaba apenas podía creerlo. ¿Estás seguro? Jade respondió con firmeza. Ahora lo estoy. Aquella revelación cambiaba completamente la perspectiva de la historia. Muchas personas habían tomado decisiones creyendo que actuaban libremente cuando en realidad respondían a una planificación cuidadosamente construida por quienes perseguían sus propios intereses. Entretanto, Munever también comprendió que había llegado el momento de dejar de vivir bajo el miedo. Después de soportar amenazas, persecuciones y agresiones, ya no podía seguir permitiendo que Uygar decidiera por ella. Aunque todavía temblaba al recordar sus palabras, una nueva determinación comenzó a abrirse paso en su interior. No voy a seguir escondiéndome. Era la primera vez en mucho tiempo que pronunciaba una frase semejante. Quizá todavía no estaba preparada para enfrentarlo directamente, pero al menos había dejado de sentirse completamente derrotada. Uygar, sin embargo, estaba muy lejos de rendirse. Seguía convencido de que tarde o temprano conseguiría doblegar su voluntad. Su obsesión continuaba creciendo, convirtiéndolo en una amenaza cada vez más imprevisible para cualquiera que intentara proteger a Munever. Mientras unos luchaban por recuperar el control de sus vidas, Yusuf y Haba seguían construyendo ilusiones para el futuro. Hablaban del hogar que soñaban formar, de la familia que esperaban crear, y de todos los años que sentían haber perdido por culpa de tantos malentendidos. Yusuf tomó nuevamente la mano de Haba. «Te hice una promesa». Ella sonrió emocionada. «¿Cuál?» «Que nunca volvería a dejarte sola». Haba respondió sin dudar.
y yo tampoco me separaré de ti. Aquella promesa cerraba el episodio con una enorme carga emocional. No porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque ambos decidían permanecer unidos aún sabiendo que las dificultades apenas comenzaban. Detrás de ellos seguían creciendo las conspiraciones. Hamillet todavía no aceptaba aquella relación. Los secretos alrededor de Jid seguían sin revelarse por completo. Minever continuaba intentando escapar de la obsesión de Uygar, y Toprak permanecía en una delicada lucha por conservar el lugar que el destino le había concedido junto al pequeño Rusgar. Cada uno enfrentaba una batalla distinta, pero todas compartían el mismo origen: las mentiras, el orgullo y las decisiones tomadas en nombre del poder. Porque esta historia vuelve a recordarnos que el amor solo puede sobrevivir cuando existe confianza. Una mentira puede destruir años de sacrificio. Un secreto guardado por demasiado tiempo puede separar familias enteras. Y una obsesión disfrazada de amor nunca conduce a la felicidad, sino al sufrimiento de todos los que quedan atrapados en ella. Yusuf y Jabba creen haber vencido al destino, pero las sombras que los rodean siguen vivas. Las heridas de Munever aún no han cicatrizado. La lucha de Toprak está lejos de terminar, y quienes han manipulado los acontecimientos desde las sombras todavía no han dicho su última palabra. Gracias por acompañarme hasta el final de este emocionante episodio de Amor del Cielo a la Tierra. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos capítulos llenos de secretos, traiciones y giros inesperados. Yo soy Miguel. Ha sido un placer compartir esta historia contigo. Nos vemos en el próximo episodio.